Morales, abogado constitucionalista, profesor universitario en la Universidad de la SUAY. Doctor Morales, muy buenos días. Va llegando a un punto culminante el proceso de reorganización del Estado, de desensamblaje también de un sistema impuesto por el gobierno del expresidente Correa para tomarse las instancias claves del Estado. ¿Cuál es el resultado que se vislumbra al cabo de tantos meses de actividad que han tenido como uno de los principales objetivos el presente? Yo estoy de acuerdo con el abogado constitucionalista del que acabo de escuchar, que son personas, son profesionales en los que nosotros podemos confiar en cuanto se refiere a las sentencias que ellos pueden pronunciar, porque como usted sabe, y la ciudadanía también está consciente, la legitimación de un juez es dada a través de sus sentencias. Lo digo esto, señor ingeniero, porque si nosotros examinamos el proceso del que hemos sido testigos para seleccionar a la Corte Constitucional, podemos ver, por ejemplo, que quienes están conformando la comisión calificadora son gente idónea, profesional y éticamente. La comisión calificadora. Usted tiene a Rafael Ollarte, un conocido y connotado constitucionalista ecuatoriano, que fue miembro de la comisión calificadora. Usted tiene a Ernesto Albán, usted tiene a Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados del Pichincha. Y el criterio comúnmente conocido es de que este concurso ha sido un concurso severo, un concurso estricto. Y quienes han sido elegidos o seleccionados, no es para menos, son personas en lo nacional conocidas por sus méritos académicos y por sus conocimientos sobresalientes en materia. ¿Qué se puede decir en cuanto a su independencia, que es uno de los aspectos Yo creo que está garantizada, más delicados? La independencia debe estar garantizada, y está garantizada porque a pesar de cualquier inclinación política que puedan tener quienes han sido elegidos para la Corte Constitucional, sin embargo, es el conocimiento, señor ingeniero, mi modo de pensar es ese, el que le da verdadera autoridad a una persona. Note usted, por ejemplo, Hernán Salgado Pesantes, es una persona que creo tiene tendencia de derecha, pero nosotros confiamos en su probidad. Él ha sido, recuerde la ciudadanía, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 91 al 93, un distinguido profesional. Usted tiene, por ejemplo, a Agustín Grijalva, tiene a Ramiro Ávila, que es a los que yo conozco, distinguidísimos profesores de la Universidad Internacional Andina Simón Bolívar. Yo los conozco, señor ingeniero, porque recuerdo que cuando fui decano, entre el 2004 al 2010, ellos fueron los invitados privilegiados de la Facultad de Jurisprudencia para actuar como conferencistas en los posgrados que organicé sobre Derecho Constitucional precisamente, de suerte que son conocidos en lo nacional. Confiamos totalmente. ¿Qué posición mantuvieron estos ciudadanos, si se puede generalizar, durante el correísmo? Bueno, Rafael Ollarte tuvo una posición muy crítica al correísmo. Agustín Grijalva y Ramiro Ávila tuvieron una posición independiente. En un comienzo apoyaron ellos la redacción de la nueva Constitución del 2008. Son uno de los mentalizadores en los capítulos más importantes, pero luego tomaron una posición independiente. Ahora, señor ingeniero, el otro problema que acabo de escucharle a usted es sobre algunos cuestionamientos acerca del procedimiento. Y yo, si usted me permite, yo puedo analizar un poco el tema desde el punto de vista del procedimiento utilizado para la designación de los ministros jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque hay una corriente de pensamiento de abogados numerosos, en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no tenía facultades ni para declarar terminado el periodo anticipadamente de la anterior Corte Constitucional, ni para designar a los actuales miembros de la Corte Constitucional. Y ese es un problema bien delicado. ¿Por qué? Porque si usted analiza, por ejemplo, la pregunta que se nos hizo en la consulta constitucional, claro, en la consulta popular, en la número 3, dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana Transitorio tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades
cuya designación le corresponde. Y determinar, si el caso procede, determinar anticipadamente sus periodos. Estamos hablando, señor ingeniero, de autoridades que son designadas por el Consejo de Participación, y los jueces que conforman la Corte Constitucional no son designados ni han sido designados nunca por el Consejo de Participación. Es decir, que este Consejo de Participación no es autoridad nominadora de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Política, en el artículo 431, 434, dice claramente cuáles son las autoridades designadas por el Consejo de Participación: Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, los diferentes superintendentes, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y nada más. Usted sabe que en derecho público no pueden tomarse atribuciones que no tienen. ¿Quién podría hacer alguna apelación sobre este tema y a través de qué mecanismos? Pues dentro de todos los que son procedimientos internos en el país, cualquier reclamo podría confluir justamente hacia el final en la propia Corte Constitucional. Así es, efectivamente. Los anteriores jueces constitucionales que formaban la Corte Constitucional ya amenazaron, algunos de ellos, con presentar sus recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hicieron? Justamente unos ministros jueces de la entonces Corte Suprema de Justicia, que se quejó ante el mismo organismo, y ese organismo les reconoció los derechos. El Estado está obligado este rato a pagarles $2 millones a cada uno de ellos. Es el mismo procedimiento que ellos quieren ahora emplear para presentar su recurso de queja, seguramente, ante esta Corte. Ahora bien, ¿quién es el que designa o tiene la única facultad para designar la Corte Constitucional? Es una comisión calificadora, designada por la función ejecutiva, función legislativa, función judicial y la función de transparencia y control social. Son ellos, formados por 6 miembros. Una vez designado a través de concurso los miembros de la Corte Constitucional, esta comisión calificadora se extingue, desaparece. No es solamente autoridad nominadora, no es autoridad que pueda destituirles ni privarles de su puesto. ¿Quién es la autoridad única competente para destituirles o para cesarles de sus cargos anticipadamente, antes de que cumpla su periodo? Es todo un proceso. Solamente cuando se encuentre responsabilidad penal, dice la Constitución, ingeniero, en contra de los miembros de la Corte Constitucional, el único llamado a investigar es el Fiscal General del Estado. Y el único llamado a sentenciar es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y eso también con el voto de las 2/3 partes. Y ni siquiera la Corte Nacional de Justicia puede destituirles, sino solamente les sentencia si es que hay condena. Y el único llamado a destituirles por este motivo es la misma Corte Constitucional, con el voto de las 2/3 partes. Es decir, entre ellos mismos se nombran y entre ellos mismos se desnombran, porque así fue armado de tal manera que no sea posible deshacernos de una Corte Nacional, de una Corte Constitucional corrupta, como efectivamente fue lo anterior. Ahora bien, ahora, si empieza con estas debilidades esta Corte, ¿qué podría suceder? Ese es el problema. Es posible que existan reclamos. Hay una corriente de pensamiento de abogados independientes que pensamos de esa forma, efectivamente, porque en el fondo hay este problema de legalidad en la designación de los vocales. ¿Para qué periodos son nombrados, por otra parte? Son para un periodo de 4 años de estos jueces. De tal forma, señor ingeniero, que ese es el problema de fondo que existe, o de trasfondo que existe en la designación de los vocales de la Corte Suprema. Por supuesto que la población, ¿qué pensamos la gran mayoría de ciudadanos comunes y corrientes como yo, por ejemplo? Que está bien la destitución a los anteriores vocales de la Corte Constitucional. Bien hecho, aunque sea ilegal. ¿Cuál es, brevísimamente, corruptos, si puede hacerlo, el balance que dejó esa anterior Corte, la Corte Correísta? Pésimo, son 11.000. Ayer escuchaba en un noticiero nacional que son 14.000 causas que están represadas y que deben ser atendidas. Que es el punto siguiente que queríamos tratar con usted, cómo acometer esto. Así es, efectivamente. Pero hablemos de la Corte anterior. Allí fueron acusados de una serie
serie de irregularidades de los miembros. Además, se demostró con cifras y con datos bancarios las fortunas que cada uno de ellos habían hecho en un cargo que no justifica por su sueldo. Por una parte, son por lo menos 12.000 causas que están represadas por culpa de la anterior corte. Y del tema que usted está tratando, de este tema muy delicado, señor ingeniero, note usted que hay información oficial aparecida en la prensa de que la Fiscalía General del Estado está investigándoles justamente a varios vocales de la Corte Constitucional, les está investigando por lavado de activos, que es un delito atroz, que es un delito despreciable. ¿Por qué? Porque se trata de aparentar dineros o una fortuna que aparentemente nomás es legítima, pero que en el fondo es una fortuna que nace y se origina en la corrupción, en el cohecho, en la extorsión, en el peculado, en el enriquecimiento ilícito, que son los peores delitos que pueden haber cometido presuntamente estos señores de la anterior Corte Constitucional. Por eso les decía, bien hecho que hayan sido destituidos, pero lastimosamente hay este problema jurídico de trasfondo que puede cuestionar la actividad que desarrollen los actuales ministros de la Corte Constitucional. Ahora, hablar de 14.000 causas represadas es hablar prácticamente de una montaña de causas. ¿Cómo puede acometer esta tarea la Corte? Cuando sucedió esto con una anterior Corte Nacional de Justicia, estaban con el mismo problema de represamiento de causas. Sobre todo son causas presentadas por acciones extraordinarias de protección en este momento. Lo único que les queda es llamar a los ministros jueces alternos y hacer minga entre todos los ministros jueces, para que ellos vayan desfogando un poco las causas que están represadas. No les queda más remedio, señor ingeniero. Ahora bien, ¿ve usted esto una tarea posible de que puedan evacuarlo en un tiempo razonable? Muy difícil, quizá puedan solucionarlo en el tiempo para el cual han sido designados. Ahora, por otra parte, ¿cómo priorizar estas causas? Pues habrá causas que realmente requieren de una atención urgente. Por supuesto. Hay causas que urgentemente tienen que ser conocidas por la Corte Constitucional y son notorias y públicas, son conocidas por todos. Pero tendrán que hacer minga, señor ingeniero. No les queda. Eso es lo que hicieron también en la Corte, en la llamada Corte Suprema de Justicia. Hicieron minga entre todos los jueces principales titulares y los jueces alternos. En otro tema, quisiéramos también conocer su ilustrada opinión, doctor Morales, sobre las declaraciones de Luis Mameri, un alto ejecutivo de Odebrecht, que en declaraciones que han sido obtenidas nuevamente por la prensa nacional, en este caso Diario El Universo, ha confirmado aquello que se ha señalado desde hace años y que no ha merecido una debida atención de las autoridades judiciales y del gobierno ecuatoriano: las enormes sumas de dinero que fueron pasadas por Odebrecht, pagadas como coimas a funcionarios ecuatorianos. Nuevamente, el nombre del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, queda en entredicho, con declaraciones que señalan que se le pagó más de 40 millones de dólares. Pero está por allí uno de los hombres más poderosos del país, que viene del social cristianismo, fue colaborador de León Febres Cordero, y luego fue el abogado de la presidencia de la República de Rafael Correa. Nos referimos a Alexis Mera, quien, reiterábamos hace unos minutos, se permite todavía dar lecciones de ética y de moral en el país cada vez que aparece en las cámaras, pero que ahora está siendo acusado en estas declaraciones que parecen irrebatibles de Luis Mameri, en el sentido de que él había exigido, negociado y de que efectivamente se le pagó 3,5 millones de dólares como coimas, como peaje para posibilitar estas obras, ha dicho Mameri. ¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano? ¿Qué acciones puede implementar para que causas como estas no sigan en la impunidad? Mire, señor ingeniero, primero, han quedado al descubierto los delitos de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, o como quiera llamarse, por parte de estos funcionarios que presuntamente han cometido estas irregularidades. Lo segundo, no se puede hacer nada, señor ingeniero,
mientras no haya una reforma de aquellas leyes que han abierto la ventana a este tipo de delitos, de peculado, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de extorsión, no se puede hacer nada. Permítame poner ejemplos bien prácticos. Sigue vigente sin una sola reforma esta ley de contratación pública, que es la que abre las puertas precisamente a que se hagan los contratos sin concurso, bajo el pretexto, bajo la figura de emergentes, de contratos de emergencia, que está todavía en la ley vigente, no se ha cambiado una sola letra. Figura de giro de negocio. De giro específico del negocio. Que es justamente la figura en la que se amparó por la especificidad del trabajo, del negocio, se amparó esta corporación petrolera y todos los negocios petroleros por giro específico del negocio, o bien con carácter de emergencia. No hay cambios, señor ingeniero. Por tanto, esto va a seguir dándose y va a seguir en impunidad mientras no haya cambios sustanciales en la ley de contratación pública. ¿Recuerda usted, doctor Morales, y creo que esto vale la pena recordar a todos los ecuatorianos, que hace justamente 2 años, a inicios del 2017, cuando se perfilaba ya el fin del gobierno de Rafael Correa y estalló el escándalo de Odebrecht, fue el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien viajó con un grupo de funcionarios del gobierno a Sao Paulo para contratar un estudio de abogados para que actúe en la operación Lavallato. Así se dijo entonces. No se decía para actuar en favor de quién, pero allí tenemos el resultado de que informaciones como estas, que han sido conocidas ampliamente en los juicios de Lavallato que se ventilan en Brasil, recién 2 años después pueden ser conocidas, digamos, de manera oficial en Ecuador. Claro, es muy clarita la exposición suya, señor ingeniero. Nos hace entender cuál ha sido el itinerario que han sabido seguir estos pillos. Además, con el abuso adicional de dineros públicos. Así es, efectivamente. La contratación de este estudio se lo hizo con dineros del Estado ecuatoriano. Esta ha sido la ruta y se va descubriendo poco a poco. Pero, señor ingeniero, hay otro problema adicional. ¿Qué intenciones ha tenido el gobierno? Buenas intenciones. Yo repito, de reformar las leyes pertinentes. Fíjese usted, el 581 del Código Orgánico Integral Penal, que le prohíbe a la Fiscalía iniciar este tipo de investigación si es que a la Contraloría General del Estado no le da la gana de hacer las auditorías específicas o las auditorías técnicas. Y no hacen el cambio, pudiendo hacerlo, pero ya, señor ingeniero. Es decir, está todavía montada este armazón de leyes, esta combinación de leyes que justamente abrieron la ventana para la corrupción. No se ha hecho absolutamente nada. En cuanto a esta ley anticorrupción que se ha enviado a la Asamblea, ¿qué nos puede decir? Hubo también observaciones en esta ley, se dijo por parte de algunos actores que lo que se planteaba eran ciertos artículos que iban de alguna manera también a absolver definitivamente a sospechosos de corrupción, cuando no siempre las pruebas son fáciles de obtener. ¿Cuál es el balance que saca usted de esto? ¿Hay justificaciones para que la Asamblea ecuatoriana se haya demorado tanto para tratarla? Porque es mejor el proyecto presentado por la Asamblea antes que el proyecto que fue presentado por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el proyecto que fue presentado por la Asamblea y que luego se lo archivó ante el nuevo proyecto presentado por el presidente, en ese proyecto primero de la Asamblea, allí se contemplaba lo siguiente, señor ingeniero: el decomiso de los bienes sin condena. ¿Qué significa esto? Que no es necesario iniciar un juicio de carácter civil indemnizatorio para condenarle a indemnizar daños y perjuicios a través del decomiso de los bienes. Es la figura más apropiada. Inclusive es la figura que está vigente, por ejemplo, en Argentina, porque de allí copió la legislatura. Lamentablemente no va a quedar casi en nada este proyecto presentado por el presidente de la República, porque solamente se trata de un decomiso de bienes, pero sin tener los instrumentos necesarios para ejecutar los decomisos, señor ingeniero. De tal forma de ¿cómo podemos decomisar bienes si los organismos del Estado no van a tener los instrumentos adecuados para ejercitar ese decomiso? En cambio, lo otro es diferente al proyecto que fue presentado por la Asamblea. Por el momento las cosas están sentadas para que continúe la impunidad en el Ecuador. Hasta ahora no se ha recuperado un solo dólar de la corrupción de la década pasada. Un solo dólar. No conocemos, señor ingeniero. Usted recuerde usted que
la opinión olímpica del anterior fiscal general del Estado, el señor Chiriboga, cuando se le pidió justamente que haga los análisis de las represas hidroeléctricas, algo así, o de los proyectos hidroeléctricos, él decía que no puede hacer nada porque no tiene el informe de la Contraloría General del Estado en el que se determine posibles responsabilidades penales. Y estamos en cero, señor ingeniero. Seguimos con miles de millones de dólares que se llevaron, que además causaron un enorme daño al Estado, multiplicando estas pérdidas para el Estado, este mal manejo de la cosa pública, que no van a poder ser recuperados. Y yo creo, señor ingeniero, que se va a agravar la situación de impunidad si es que se da paso a esta consulta popular que se quiere hacer para transformar a la Contraloría en un simple tribunal de cuentas. Eso es terrible, eso es terrible. Nombrar 7 contralores en lugar de tener un solo contralor honrado que puede hacer todo. Yo le puedo decir, nombrar los contralores que han hecho su trabajo honradamente. Solón Espinosa, él le llevó a la Contraloría, él solito, señor ingeniero, le llevó a la Contraloría a la calle para informar a toda la ciudadanía y a las instituciones públicas sobre la necesidad del control financiero de los recursos públicos. Y con él nace esa ley orgánica de administración financiera y control, precisamente. Luego tiene usted a Luis Hidalgo López, que es precisamente ahora uno de los mentalizadores de una gran plataforma informática sobre información legal, por ejemplo. Luego usted tiene a Hugo Ordóñez de Espinosa, que es el fiscalizador del pueblo, tanto así que creo que inclusive le llegaron a pedir que sea candidato a la presidencia, alguna cosa así, por la conducta ejemplar que observó para controlar los recursos públicos. Alfredo Corral Borrera, de la más variada ideología, es un contralor que se distinguió justamente por la honestidad en el ejercicio de su función de contralor. O sea, un solo contralor honrado es suficiente, señor ingeniero. ¿Para qué 7 contralores auditores? Dicen que van a ser dos. Multiplicaría las posibilidades de corrupción. Es lo que va a pasar con lo que sucedió con la Corte Constitucional anterior. Exactamente igual. Va a haber tráfico de influencias, va a haber extorsiones y más cosas. ¿Qué motivaciones cree usted hay detrás de esto? Pues entendemos que esto nació de una iniciativa del actual Contralor encargado. Vea usted, el mismo señor Celi, el actual Contralor, él solito ha hecho una buena labor. Poniendo en una balanza, es una buena labor. Por eso le preguntábamos, ¿cómo se entendería que la propuesta venga de él mismo? Esto se venía ventilando, señor ingeniero, ya años atrás al interior mismo de la Contraloría General del Estado, como una propuesta como de la Contraloría como institución. Pero si es que es así, vamos a caer en lo que está en este momento, por ejemplo, la Contraloría General de la Nación de Argentina, que solamente tiene poder moral, entre comillas, para hacer auditorías, porque no señala responsabilidades, sino solamente hace su informe y pasa su informe a la legislatura, para que sea la legislatura la que tome las medidas correspondientes. O sea, este es un tribunal de cuentas, solamente revisar las cuentas, pues, pero sin pronunciarse, señor ingeniero. De suerte que hay que tener mucho cuidado en estas reformas, en estas novedades que quieren introducir. Como experto en la Contraloría, por las funciones que usted cumplió allí, doctor Morales, háblenos sobre la sanción que ha puesto la Contraloría, que ha sido ratificada de la destitución de Marcelino Chumbi, prefecto de Morona Santiago. Tras un informe de Contraloría, el prefecto de Morona Santiago ha sido destituido de su cargo por la propia Contraloría tras emitir este informe sobre la construcción de un puente sobre el río Bomboiza. Señor ingeniero, la Contraloría General del Estado no tiene facultad para destituir a funcionarios de elección popular. No tiene facultad. Por una ¿Cuál razón. sería el procedimiento? El único procedimiento que existe para destituir a dignatarios de elección popular es el que está en la Constitución Política de la República. 1. La revocación del mandato, no hay otro. Y otro, la destitución o la remoción, así se llama, que está considerada en el mismo Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización Administrativa, el CODAT. Allí están los 2 trámites específicos a través de los cuales son
las únicas formas que podemos encontrar para destituir a un dignatario de elección popular. Ahora, no puede él fue ya incluso condenado y entendemos que está en apelación esa condena. Tras la investigación de la Fiscalía se le juzgó y se condenó a 3 años de prisión a Chumpi y algunos de sus colaboradores. Ese es el motivo para acudir no a la destitución pedida por Contraloría, sino a la remoción por parte del Consejo Provincial. Entonces, no hay destitución, sería hay inocuo remoción. al momento. Es inocuo. Esa destitución. Son las dos únicas, o remoción que se deriva por desde el la Consejo Contraloría. Provincial o revocatoria a través de la vía de la Constitución política. Igualmente, en este tema que tiene que ver con el aspecto legal de las cosas, doctor Morales, hay una consulta popular que fue decidida por el Consejo Electoral Transitorio, el anterior Consejo presidido por Gustavo Vega. Este fue apelado en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral. Se analizó este caso, sí, entiendo que hubo 3 apelaciones, pero finalmente se decidió ratificar la decisión de ir a una consulta en Quimsacocha, consulta de carácter minero. Ahora se encuentra en la duda y aún no hay claridad desde el Consejo Nacional Electoral en el sentido de si se va o no a dar esta consulta. ¿Cómo debería darse el procedimiento de esto? Yo creo que hay de por medio la presión del Ministerio de Minas. Recuerde usted que el señor ministro de Minas, el actual, olímpicamente aquí en la ciudad de Cuenca hizo una declaración oficial, en el sentido de que él iba a interpretar la sentencia dada por el juez que prohibía actividad minera en la zona del Caja. Así fue. A interpretar la sentencia. Sí, y eso después se llama, hubo declaraciones en Macas también, en donde supuesto. señaló que ellos iban a apelar y que ese era un tema que no debían preocuparse las compañías mineras. Así es, efectivamente, y que iban a apelar. Y creo que está presentada la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, que tiene que ser el primer trabajo que tiene que resolver la actual Corte Constitucional, precisamente. Porque si no mal recuerdo, ellos informaron de que han presentado ya la acción constitucional extraordinaria de protección. Y la Corte Constitucional, señor ingeniero, no tiene facultad para pronunciarse sobre estos temas, porque la disposición constitucional es clarita, es prohibida la actividad minera en zonas protegidas o en bosques protegidos o fuentes de agua. Volviendo al origen y al punto central de este diálogo, doctor Morales, ¿qué expectativa le genera a usted la eventual posesión y el comienzo ya de la actividad de la nueva Corte Constitucional? Con muchas esperanzas, señor ingeniero, porque la Corte Constitucional está, creo que, en buenas manos. Yo conozco a algunos de los miembros, han sido invitados por la Universidad de Cuenca, cuando yo fui decano, repito, para que sean instructores, profesores de los posgrados en constitucionales que nosotros dictamos. Tenemos fe, tenemos esperanza, ellos se tienen que legitimar, no a través del nombramiento que se les extienda, que es legítimo, ciertamente, sino que su verdadera acreditación y su verdadera legitimación les va a venir de las sentencias que ellos dicten. Bien, queremos agradecerle por su presencia al doctor Jorge Morales, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de la Zona.